Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. La Alhóndiga. Como todo se controlaba, esa alhóndiga era la de carácter civil, porque había otra de carácter religioso, la colecturía, que juntaba los diezmos, que eran obligatorios y todavía en algunos sitios sigue siendo obligatorio el diezmo católico que todo el mundo debe aportar a la iglesia. Entonces la iglesia, por su parte, tenía la colecturía que acaba de ser está preciosamente restaurada y puesta en valor para uso de los poblanos, efectivamente. Preciosa. Saludos, Blas. Precioso trabajo. Está muy linda y esa era la de granos de carácter el religioso. Diezmo de los pobres. Sí. Y aparte había el corral también, ya la alhóndiga, como dije, ocupaba la mitad poniente de la audiencia. Ajá. En medio había el callejón, el que es el pasaje, que no es estaba... un callejón también histórico que viene desde la época de la fundación de que la no ciudad. Estaba techado, eso ya hablaremos después. Sí. Y luego viene el palacio. Efectivamente. Había el corral que aprehendía a los animales que andaban por la calle, ¿sí? Animales de los que tampoco se habla mucho, porque en cada casa el predio que se repartía para construir la vivienda tenía huerta, tenía lugar corral para los animales, corral, y había vacas, había borregos, había chivos, gallinas, etcétera. Lo que se ve en el pueblo, en un pueblo, eran domésticos. Existió en la ciudad. Pero también, como en los pueblos, lo seguimos viendo en la actualidad. De pronto anda uno por la calle y los animales por la calle. Y aquí lo que se hacía es que se recogían esos animales y se llevaban al corral. El poblano tenía que pagar una multa para poder recoger al animal. Era como el corralón, pero de los animales. Exactamente. De ahí viene corralón, precisamente. Pues sí, justo. De corral. De corral, claro. Sin querer le atiné. Claro. Sí. Y lo mismo sucedía con el otro lugar que se llama cárcel. En la cárcel no había delincuentes como ahora, ¿no? Sino más bien se recogía a personas como muchos indigentes que hay ahora, personas que no tenían dónde vivir. ¿Y estaba dónde exactamente? Estaba donde está el archivo, un poco de la galería. La galería casi de total, porque daba una parte al portal. ¿Dónde está el Consejo de la Crónica? Toda esa parte correspondía a la cárcel. Y siempre hubo una separación en todos los ámbitos entre lo que correspondía a hombres y lo que correspondía a mujeres. Hay planos en donde en alguna etapa la planta baja correspondía a los hombres y la planta alta a las mujeres. Y luego ya crecieron y se hizo un edificio ahí mismo para cada sexo de manera independiente. Pero insisto, no eran delincuentes graves, era gente, incluso vagos, borrachos, que no tenían que hacer, los recluían. Por tipo de faltas administrativas. Y ahí sí los ponían como el torito actualmente. Como el torito y los retenes. Sí. Y obviamente, bueno, ya hablaremos de la fachada que evidentemente era muy diferente a la que nosotros ahorita conocemos. Por supuesto, porque es un edificio diferente. Así es, claro. Y precisamente viajando en el tiempo llegamos a 1714, ¿no? Que es donde el alcalde mayor Juan José de Beitia y Linaje inició la construcción de un nuevo edificio, que es cuando dice que necesitaba Puebla un edificio mucho más fastuoso para las pretensiones de la Puebla de Los Ángeles. Entonces, ¿cómo era ese segundo edificio, doctor? Y era ahí mismo. Mire. Ahora sí que derribó lo que había y lo volvió a construir, ¿o
Está la frase, está la intención, pero no hay evidencias. Ok. No hay evidencias documentales de que se hubiera hecho. Y lo digo además con subrayado porque en el archivo está un expediente bastante completo de obras de toda la ciudad y particularmente de edificios emblemáticos como el caso del Palacio, y no hay ninguna memoria, ningún registro ni cartografía de ese edificio. Sin embargo, hay algunos dibujos de pintores donde aparecen algunas imágenes y sí se representa a un edificio con arcadas, como los interiores de algunas casas, por ejemplo, como las arcadas que tenemos en la aduana vieja, que son arcadas del siglo XVII, y entonces suponemos que ese pudo ser el edificio al que se refiere Beitia. En esa etapa. Pero más que eso, no hay evidencia, ¿no? Aún de este último, hay planos, pero no son suficientes. Lo que sí hay son muchos documentos. Y ahí es donde está la riqueza para saber con mucho detalle hasta de cuánto se gastó en su edificación. Y precisamente a ese tiempo llegamos. Bueno, es que estamos hablando de aquel, y me atrevo a decirle funesto, pero sí complicado siglo XIX, por el cual Puebla pasa todas las calamidades bélicas posibles y en donde, pues bueno, es una época que se derruye gran parte de nuestro patrimonio al pasar precisamente por estas calamidades que usted ya también mencionó, con los franceses, con el propio 5 de mayo, las batallas, el sitio de Puebla de 1863, la retoma de 67, y a partir de ahí, ya a finales de siglo, es cuando de alguna manera con Porfirio Díaz se da alguna intención de renovación arquitectónica y de empezar nuevamente a darle el surgimiento a esas grandes edificaciones con una influencia distinta de magnificencia. Y precisamente por ello, al final del siglo, concretamente en 1897, por ahí del 17 de febrero, es cuando se expide la intención en el boletín municipal con una convocatoria oficial para un nuevo edificio ya oficialmente. Y de ahí es de donde viene lo que muchos políticos conocen coloquialmente como el Charlie Hall. Y es el Charlie Hall precisamente porque quien construye este edificio al amparo de esa convocatoria es un arquitecto inglés de nombre Charles T. Ace Hall, que bueno, hasta el propio nombre se presta al juego, ¿no? El Charlie Hall o el edificio de Charlie, o por el propio nombre. Ahora sí que él fue quien ganó la licitación. Él gana la licitación, digamos. Ganó un concurso, no una licitación. ¿Existían las licitaciones en ese tiempo? No, Eran concursos. Se llamaban ocursos. Ocursos, sí. Y vaya, es un gran esfuerzo de renovación que incluso se hace en pocos años. Y en 1901 es cuando lo inauguran, digamos, porque esa sana costumbre de inaugurar obras que todavía no están concluidas. Que también es un asunto muy viejo. Lo inauguran y lo preinauguran. ¿Quién sabe dónde lo hemos visto? Pero pues que finalmente es hasta 1903 cuando queda totalmente listo.